Bueno, la tercera perspectiva filosófica que va a proponer Pozo es el constructivismo, que se inicia con Kant, ya mucho tiempo después de las perspectivas que veníamos viendo del racionalismo y el empirismo, porque ya estamos en el siglo XVIII. El, lo que Kant plantea es que ni nos encontramos en una situación en la cual el aprendiz es una tabula rasa y por lo tanto de la experiencia extrae la realidad, la copia, es decir, sus conocimientos pasan a ser un reflejo de la realidad. Ni tampoco es algo puramente innato o interno. No puedo ahora, Mati. ¿Estás bien? Sí. Esto quiere decir que en el constructivismo lo que plantea es, esta visión de Kant, es que el ser humano ya posee ciertas categorías a priori a partir de las cuales interpreta la realidad. Él habla de categorías a priori como previas al desarrollo de cualquier conocimiento, es decir, categorías o esquemas que ya se poseen y nos permiten hacer una lectura de la realidad, como por ejemplo la categoría del tiempo o el espacio. Lo que va a proponer Piaget es, que Piaget ya en el siglo XX, ¿no?, que el desarrollo de estas categorías también responde a una construcción, no es algo que esté dado de antemano, sino que el sujeto la va a ir construyendo a medida que interactúa con la realidad. Entonces, tenemos desde del empirismo, tenemos esta interacción o esta experiencia con la realidad concreta, pero a su vez tenemos ciertos esquemas previos que nos permiten comprender o construir esa realidad. Esos esquemas a su vez se construyen. Lo que podemos ver con Piaget, cuando ahondemos un poquito más en su teoría, es que estos esquemas, por ejemplo, la construcción del espacio, la construcción de los objetos como objetos permanentes, es una construcción que se va dando paulatinamente, que parte de un sujeto que solo tiene algunos aspectos reflejos, es decir, de estímulo-respuesta, que son reflejos. Y a partir de la interacción con esa realidad concreta, va a construir estos esquemas prácticos a través de los cuales conoce su realidad sensorial, eh, a través de las experiencias que tiene con su cuerpo. Pero es una construcción. Al ser una construcción es una representación. Lo que nosotros tenemos es una representación de esa realidad, no una copia. De acuerdo a la teoría constructivista en la cual nosotros nos paremos, vamos a hablar de diferentes mecanismos de construcción. El que plantea Piaget es el de la equilibración, que supone estas dos vertientes de asimilación y acomodación. Después tenemos el concepto de reestructuración, que es parte de toda una corriente de la psicología cognitiva. Y tenemos también el concepto de interiorización, que es un concepto que se lo atribuimos a la teoría sociohistórica de Vygotsky. Todos estos mecanismos son mecanismos constructivos. Se parte de una base a partir de la cual la realidad con la cual estamos en contacto va modificando esa estructura cognitiva, esos esquemas que ya poseemos. El esquemita ese que tienen, no sé si esto se ve o no se ve, lo que nos habla es de esto. Poseemos estructuras cognitivas. A partir de que interactuamos sobre la realidad, estas estructuras cognitivas se van modificando, se van complejizando para acercarnos más objetivamente a la realidad, ¿no?
pasamos por sucesivas etapas y, como lo llama Piaget, de un menor nivel de desarrollo a un mayor nivel de desarrollo cognitivo. Esto supone que cada vez nos ajustamos más a esa realidad, a lo que la realidad es, pero siempre no copiando, reflejando la realidad, sino construyendo estructuras para entenderla, para comprenderla. Lo que van a ver también al respecto de esta construcción es que uno dice, bueno, cuando yo conozco algo, lo puedo asimilar a los esquemas que ya poseo, ¿no? De repente, yo tengo un concepto de lo que es perro, un concepto verbal que tiene una imagen, una representación visual de lo que es un perro y un concepto, ¿no? De lo que es ser un perro. Creo que trabajamos sobre un ejemplo similar o sobre la misma categoría de perro. De repente, si hay una raza que nosotros no conocemos y de pronto nos la muestran, lo que hacemos es asimilar esa nueva raza al concepto de perro que tenemos, pero no modificamos nuestro concepto o nuestra idea de lo que es un perro. ¿Se entiende? Ahora, no hay una modificación de la estructura. Ahora, por ejemplo, los niños, cuando son muy chiquitos, o por lo que el conocimiento cotidiano que manejan, interpretan que todas las plantas vienen de una semilla. Que uno planta una semilla y así se reproducen las plantas. Es decir, obtenemos más especímenes a través de las semillas que se sacan de un espécimen. Pero hay otras formas de reproducción de la planta, ¿no? Por esqueje, por ribosoma, y creo que hay otra más que ahora no me va a salir, por tubérculo. Es decir, hay diferentes formas en las cuales una planta puede dar lugar a otras plantas, ¿no? A otros especímenes, o otros ejemplares de esa misma especie. Por lo tanto, en ese momento, ¿cómo se reproducen las plantas? A través de la semilla. Si yo introduzco estos nuevos datos, lo que hago es modificar esa estructura cognitiva. A partir de ahora, las plantas no solo se pueden reproducir a través de la extracción de la semilla de la flor o del fruto, sino que hay otras formas, ¿no? No es la única. Es un ejemplo muy burdo, pero es como para entender cuando la construcción es estática, es decir, yo sumo datos, pero no modifico la estructura. A cuando sí hay modificación de la estructura y por lo tanto se altera, se modifica la comprensión de la realidad, ¿no? Yo veía y observaba la realidad de un modo y ahora la comprendo de otra forma, ¿no? Eso en términos de construcción estática dinámica, que es un concepto que trae el texto, lo que cuando uno, es decir, la construcción dinámica siempre involucra al aprendiz, es decir, uno tiene que estar dispuesto a producir esos cambios en la estructura para comprender. Si no, lo que hace uno es reducir todas las situaciones que ve a la estructura cognitiva. Entonces deforma la realidad en función de esa comprensión que tiene del funcionamiento de la realidad. Esto quiere, en el ejemplo de las flores, de las plantas, el niño que no ve una planta que tiene una flor, imaginará que en algún momento tiene que dar un fruto o la flor para extraer la semilla y así reproducirse. Entonces, deforma la realidad, no puede explicarla, entonces lo que hace es la asimila al esquema que posee,
Para modificar esa estructura y comprender, acercarse a esa realidad más objetivamente, necesita modificar su estructura y dar lugar a estas diferencias o estas diferenciaciones dentro del esquema de la reproducción de las plantas. Eso supone es una pequeña modificación de un esquema conceptual. El, esto, el niño tiene que tomar, o la persona tiene que tener una actitud activa frente al conocimiento para modificar las estructuras que posee. Es decir, debe estar dispuesto y tener un control voluntario de la información que posee y de la que está recibiendo para modificar la propia estructura. Por eso se le llama dinámico. Y por último, lo que... esto no se puede sacar. Lo que plantea Pozo es que cuando uno, es decir, esta diferenciación entre asociación y construcción, cuando hablamos de un conocimiento que está en la mente, podríamos decir de un conocimiento concreto o abstracto que el sujeto posee, siempre vamos a decir que ese conocimiento es una construcción, porque nunca es una copia, ¿no? Es una abstracción que el sujeto realiza para para tener ese saber o ese conocimiento o ese dato. Entonces nunca es un reflejo. Es como la cita de los mapas que veíamos en la clase, donde un mapa siempre es una representación, es una construcción o una reconstrucción de un lugar, no es el lugar, porque si fuera el lugar no podría ser un mapa. Bueno, un conocimiento que posee un sujeto siempre es una construcción, nunca es la reproducción literal tal cual de la realidad. Entonces, cuando hablamos de qué es el conocimiento, ¿se acuerdan que las preguntas iniciales, una de ellas era ¿qué es el conocimiento? ¿De qué está hecho? Está hecho de representaciones, de esquemas. Entonces, por lo tanto, siempre es una construcción. Cuando nosotros hablamos del plano psicológico, es decir, cómo esa construcción se logra, esa representación se logra, hay dos mecanismos generales que podríamos plantear de cómo esa construcción puede lograrse. Una es la construcción, esto es la construcción dinámica, a través de la modificación de las estructuras para interpretar, conocer, comprender la realidad, y otra es la asociación, que refiere sobre todo a conocimientos más simples, que requieren la repetición o la reproducción. Nosotros, por asociación, podemos, por asociación, a través de las leyes, que eran la de contigüidad, similitud y contraste, construimos ideas, ¿no? Asociamos ideas. Estoy buscando a ver. Pero perdón, que yo tenía algo marcado en un lado y ahora no lo puedo encontrar. Esto no, para poner un ejemplo, digamos, si nosotros tenemos que aprender los nombres de los huesos, vamos a utilizar un mecanismo asociativo para aprender los nombres de los huesos, ¿no? A través de la memorización, de la repetición, del ejercicio, vamos a asociar determinada palabra con determinada ubicación en el cuerpo, determinada forma que nos va a permitir nombrar todos los huesos del cuerpo, los 200 no sé cuánto.
Es un mecanismo de aprendizaje asociativo y es el que necesitamos para que se produzca ese aprendizaje, ¿no? La forma de aprender, el mecanismo. Ahora, si yo necesito comprender cómo se mueven los huesos, más allá de cómo se llaman los huesos, cada uno de los huesos, los ligamentos, los músculos, necesito comprender la complejidad de, yo justo me meto en biología, que no es mi tema, la complejidad de los impulsos nerviosos, las formas de las células de los músculos, que hace que se relajen y se contraigan, digamos, toda esa serie de conocimientos que nos hacen comprender cómo se da el movimiento del esqueleto humano, ¿no? Este tipo de proceso es un proceso constructivo, requiere una comprensión, ¿no? Podríamos decir, es un aprendizaje significativo. El aprendizaje, es más, la asociación no requiere del mismo nivel de reflexión. Yo, para entender el funcionamiento del sistema esquelético y la musculatura y el movimiento del cuerpo, requiero leer y comprender lo que estoy leyendo, ¿no? Ir haciéndome, construyendo esta estructura cognitiva que me permita comprender. Pero si yo todos los días tengo en mi habitación pegada la foto de la imagen de un esqueleto con los nombres de los huesos, probablemente muchos de ellos me los aprenda, casi sin intención, ¿no? Por esta cuestión de la asociación, algo que se presenta repetitivamente, contigüidad, nombre, hueso, ubicación, forma, ¿no? Entonces voy asociando cada uno de ellos. Lo mismo podría ser con las provincias argentinas, ¿no? Los nombres de las provincias y las capitales. Es un mecanismo asociativo de aprendizaje. Nosotros no podemos renegar de que existe porque lo necesitamos, pero nosotros nos vamos a enfocar siempre en que se desarrollen aprendizajes constructivos. Los aprendizajes por asociación los vamos a necesitar, pero nos enfocamos para los aprendizajes complejos, los conocimientos que son complejos, en que éste se dé a través de la construcción, que puede ser la equilibración, la reestructuración o la interiorización de acuerdo a la teoría sobre la cual estemos pensándolos. Bueno, yo les voy a dejar un trabajito, que ahora igual les voy a dejar todas las consignas para que realicen, así podemos ir cerrando este tema y si hay alguna duda, poder también acercármela para que yo ir respondiéndola y así seguimos avanzando con los contenidos. Bueno, gracias.